Qué buena pinta tiene todo. sostenibilidad absolutamente necesaria, pues esta producción es... Una palabra, Teresa Bartolomé, presidenta del Consejo Regulador, seguidamente Fernando, de Radio Jaraí, hará una introducción de los platos que vamos a degustar y los vinos que le van a acompañar. 2 minutos de silencio y empezamos, porque los cocineros están deseando poneros en vuestra mesa lo que han preparado a todos nosotros. Gracias. Menos que con 5 cocineros, todos buenísimos de los que tenemos en la zona, que van a demostrar su arte culinario utilizando, por supuesto, como ingrediente principal el pimentón de la Vera, que es el leitmotiv de esta cena y de todos estos actos que con motivo de Sensaciones Pimentón de la Vera venimos celebrando en este festival gastronómico. Como sabéis, es una iniciativa que lleva ya 5 años entre Altuc y la denominación de origen. Comenzamos, poco a poco se han ido uniendo algunos organismos más, instituciones y por supuesto empresas de restaurante, hoteles, bares, etcétera, que van a empujar, digamos, todos para conseguir que estas Sensaciones sea una fiesta de alto nivel y de alta concurrencia, que es en definitiva de lo que se trata. Es una apuesta que yo digo de agro-gastro-cultural para unir aquello que es primero nuestra forma de vida, que es la agricultura, la producción del pimiento, la elaboración por parte de la industria y desde luego la cultura que toda esta fase de producción y de elaboración lleva unida a ella. Es un producto que ni que decir tiene, no lo voy a contar aquí, tiene una historia de más de 400 años que nosotros queremos que permanezca viva. Y ese es uno de los objetivos que tiene nuestra denominación de origen, más allá de toda la tarea y la labor técnica que tenemos que realizar cada día. Pero es un objetivo que nos marcamos desde el principio y que, bueno, creo que lo estamos consiguiendo a través también de acciones como esta. Yo quiero agradecer profundamente la asistencia multitudinaria en este día. Espero que esto sea cada vez más y que Pili pues, tenga que hacernos algo cada día más grande para podernos acoger o el restaurante de la zona que le toque. Porque espero que los comensales sean cada vez más. Agradezco por supuesto la disposición de estos 5 cocineros, de David, de José Antonio Rubén y de las cocineras fantásticas Olga y Azucena, que nos van a, como digo, hacer deleitar seguro que con sus platos. Y permítanme que agradezca también la presencia del alcalde, de Luismi, y de Álvaro, nuestro diputado de Turismo, y el diputado de Deportes. Como creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos a los 5 chefs, pero por si acaso alguien todavía no sabe quiénes son, yo tirando de chuleta, porque no quiero equivocarme, los chefs que se han encargado de realizar el menú que vamos a degustar: David Moreno, del restaurante La Finca, Hotel Villa Saraí, Jaraí de la Vera, donde nos encontramos; Olga Sánchez Álamo, Casa de Comidas El Labrador de Jarandilla de la Vera; José Antonio Rodríguez, restaurante La Casa del Pozo, en Villanueva de la Vera; Azucena de Matías, restaurante Puerto del Emperador, Aldea Nueva de la Vera; y Rubén Hornero, restaurante Abadía de Yuste, en Cuacos de Yuste. Como dice la tele, el mejor del mundo. Único en el mundo. Eso dice la tele.